¿Tienes mascotas? ¿O mascota? Singular. Cohabita conmigo en la casa, pero no es mi mascota. Ah, ya. La clásica. ¿Tú no te haces cargo? Tengo una relación de... Ella tiene una relación de dependencia conmigo. Me acuerdo de comprarle comida, de dejarle agua y esas cosas. ¿Te recuerda? Soy quien primero la ve en las mañanas. Soy quien... Pero Lila no me pertenece. ¿Lila? Sí. ¿Y es un perrito? Sí. Ya. Habitualmente en el grupo de WhatsApp de los vecinos se comunica. Lila está suelta en el pasaje. Ayúdenla. La vamos a tener aquí mientras tanto. Ahora, ¿has tratado de viajar con ella en avión? No. ¿Pero porque no has querido? Porque es imposible. Lila no sería capaz de hacer eso. Porque las aerolíneas no están preparadas. Y porque Lila no está preparada, digamos. ella, digamos. Sí. Bueno, es un Lila tema... Lila fue rescatada de la calle. Ya. Y por lo tanto tiene todavía costumbres callejeras. Ah, por eso se escapa. Sí. Tiene traumas todavía de su... Yo creo que tiene pesadillas con su pasado. Pobrecita. No desperdicia alimento, por ejemplo. No, por supuesto que no. Como todo lo que encuentra. Todo lo que encuentra. Ahora, es un tema y ha sido un tema durante los últimos días, semanas, esto de viajar o no viajar con las mascotas en los aviones a raíz de un caso de una influencer que de hecho no pudo viajar con su perrito. Y hay preocupación ahí también al respecto porque es una especie de... nueva tendencia quizás o algo a lo que nos tenemos que adaptar, esto de viajar con las mascotas, si tienen que ir abajo en el fondo con el resto de las maletas en sus cajitas o si pueden ir en la cabina con sus tutores. Hay que hablar un poco de eso también para entender qué animales pueden viajar y qué animales no, cuáles se estresan o las necesidades que tengan, y para hablar de eso estamos con Ignacio Cordero, médico veterinario de la clínica veterinaria Vets, que está con nosotros hoy día. Ignacio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Piedad. Buenos días, Aldo. ¿Cómo están? Muy bien, pero con mucha inquietud en términos de esto que partió como una necesidad, el animal de compañía, y que hoy día nos coloca en este debate que a mucha gente, como hemos seguido en el debate público, le parece molestarle. ¿Cuál es tu impresión a ese respecto, Ignacio? Es un tema bien polémico y es algo que no... O sea, viene hace un tiempo. ¿Por qué? Porque en los últimos, al menos 6 años, la gente está mucho más asidua a viajar, sobre todo en avión con sus mascotas. Entonces, nosotros, mediante lo que es lo más emergente, ¿verdad? O la noticia más emergente, nos damos cuenta de ciertas condiciones, pero esto viene hace un tiempo, y hace un tiempo ya se vienen haciendo legislaciones y se vienen tomando ciertas precauciones también o ciertas consideraciones para lo que es el viaje, digamos, sobre todo en el tema de aeropuertos desde las mascotas. Y eso parte incluso un poquito antes, porque uno dice, bueno, yo voy a llegar al aeropuerto, tengo que tener ciertos papeles, ¿verdad?, que tienen que estar al día, ciertas condiciones para poder viajar en la aerolínea, pero estas, no sé si limitancias, pero estas consideraciones tienen que ver incluso desde antes. ¿Por qué? Porque viene incluso desde cuando uno viaja al mismo aeropuerto con sus mascotas. O sea, todos estos transfers, ¿verdad?, y estos servicios que tienen para poder incluso llegar a poder subirme, montarme al avión para irme de vacaciones, también tienen ciertas condiciones que son un poco especiales para cuando uno quiere viajar con mascotas. Entonces, se ha desarrollado harto el tema. Y en ese sentido, Ignacio, lo que pasa es que un animal de compañía requiere de un entrenamiento, requiere de certificados, requiere de alguna manera de una relación que va mucho más allá de la relación que uno establece con su mascota. Entonces, me llama la atención lo muy liviano que se transformó tener finalmente un animal de compañía para algún tipo de procedimiento, por ejemplo los viajes, ¿no? Sí, por ejemplo, si yo quiero viajar desde que salgo de mi casa para poder llegar hacia el aeropuerto, yo ya parto con ciertas consideraciones. De hecho, por ejemplo, los servicios de transfer, ¿no es cierto?, estos de transbordo hacia los aeropuertos, tienen también de cierta manera estipulados que solamente pueden viajar ciertos animales considerados de compañía, como por ejemplo gatos, perros y algunos de compañía exóticos como los hurones. Y con eso se limita. Hay gente que tiene otros tipos de animales, ¿no es cierto?, que son animales no convencionales, que también están hoy en día más considerados como animales de compañía. Y bueno, y tienen ciertas características en general, el tema de los viajes en los caniles, y después yo ya llego, ¿verdad?, al aeropuerto, y ahí yo tengo toda una reglamentación donde en general están, ¿no es cierto?,
estas informaciones tanto en las páginas de la aerolínea como incluso en el mismo aeropuerto, donde estos famosos ¿puedo viajar con mi mascota en el avión? Sí, sí puedo. Y ahí empiezan con estas consideraciones para ver si es que los pacientes pueden, los pacientes me refiero yo porque lógicamente estoy mirando desde el otro lado de la vereda, ver cuáles son las limitancias que tiene una mascota para ver si es que es apto para viajar en cabina o si de frentón puede viajar en bodega. Y desde ahí también se desprenden otras cosas que son pacientes que tienen ciertos rangos de edad, pacientes que tienen ciertas patologías que ya son crónicas, muchos pacientes que es enfermito del corazón, pacientes renales, ¿verdad? Pacientes que vienen con tratamientos crónicos. Entonces hay todo un tema con eso, sobre todo con esta delimitación de los pacientes que pueden viajar en cabina o que tienen que ir de frentón en bodega. Y eso obviamente yo creo que también es la preocupación de muchas personas que hoy en día también consideran que es necesario, 100% necesario, que el animal viaje en la cabina. ¿Es verdad eso? ¿Los animales se estresan mucho viajando en la bodega, por ejemplo? Sí, lo que pasa es que, bueno, la bodega no tiene las mismas condiciones de protección que tiene la cabina, tanto en lo que es el hecho de la aislación auditiva, ¿verdad? Y en general, no solamente por el hecho de el procedimiento del viaje, sino que también por el mismo hecho, ¿no es cierto?, el efecto estresor que es, estoy viviendo una situación que es nueva, estoy en un viaje, estoy en un lugar que no conozco, con ruidos que no conozco, y estoy fuera, ¿no es cierto?, de mi hábitat y me encuentro lejos de mis tutores. Entonces, es un factor, o sea, es un tema importante principalmente. ¿Por qué? Porque el grado de estrés que se puede generar en un paciente viajando en bodega no es menor, digamos. Uh-huh. ¿Y cuáles son los riesgos de los animales cuando viajan en un avión? Ayer, por ejemplo, viajé en un avión, un viaje corto, y se me taparon los oídos. ¿Hay riesgos en términos de subir un animal a un avión o no? Existen riesgos que son inherentes, que son clasificables y variabilizables, digamos, a cada factor individual, ¿ya? Y eso depende de varias cosas. Pero en general, antiguamente, claro, la gente se asustaba mucho, sobre todo con los pacientes que son cardiópatas, ¿verdad? Con los pacientes, los perritos, los gatitos, que tienen ciertos problemas de base, ¿no es cierto?, referente al sistema cardiovascular. ¿Por qué? Porque existe también esta información que viene un poco guiada, ¿no es cierto?, desde medicina humana por las personas que o habían sido trasplantadas o que habían sido intervenidas por eventos cardiovasculares isquémicos, y con esos factores de riesgo que se tenían sobre todo al tromboembolismo y a factores individuales también. Entonces, lo que ocurre es que en el tiempo, digamos, esto ha ido evolucionando, y las cabinas hoy en día, y también lo entendemos, digamos, para nosotros, las cabinas son presurizadas. Entonces también eso guarda, digamos, las diferencias de presiones barométricas, tanto en la subida como en la bajada, no generan un factor de riesgo tan importante, pero sí vienen muchas cosas que son como que vienen ligadas, digamos, de lo que se conoce en medicina humana por los factores de riesgo de las personas de medicina humana, ¿ya? Ahora, los perritos es difícil, digamos, que hagan eventos tromboembólicos, principalmente porque tienen otras características anatómicas, otras formas de sentarse, otras formas de descansar. O sea, hay factores que no los tenemos tan presentes, pero en sí es cierto que los pacientes que, por ejemplo, son braquicefálicos, sí tienen factores de riesgo mayores, principalmente porque ellos siempre se encuentran con un riesgo que es inherente, digamos, por sus condiciones, es decir, los chatitos de cara, ¿verdad? Los bulldogs, los pug, los bulldog francés, los Boston Terrier, que siempre tienen un factor de riesgo asociado a hacer algo que se llama golpe de calor, digámoslo así en términos simples, que es la urgencia, digamos, del síndrome braquicefálico. Y eso sí puede llegar a ser bien complejo. Estamos conversando con Ignacio Cordero, médico veterinario en la clínica veterinaria Vets. Tú, claro, lo decías recién, hay algunas razas, por ejemplo, de perros que pueden ser más complejos de transportar en aviones en particular. El llamado ahí en ese sentido para los tutores de esos perritos, no insistir en las aerolíneas para viajar con ellos, asumir desde ya que es un riesgo para sus animales. Mira, al final todo viene desde la prevención. ¿Por qué? Porque hay factores de riesgo que pueden bajar. Estos pacientes que son braquicefálicos, ¿verdad?, chatitos de cara, ¿verdad?, cortitos de hocico, generalmente son pacientes que tienen condiciones anatómicas como el paladar blando elongado, es decir, son pacientes que roncan mucho, donde el paladar es elongado y eso genera obstrucción y puede llegar potencialmente a generar inflamación y que se tape de frentón la vía aérea y estos pacientes empezar a ahogarse.
Entonces, ver cuáles son todos los factores de riesgo, principalmente desde el inicio. Desde el inicio me refiero a desde que son pequeños, ¿verdad?, para hacer procedimientos quirúrgicos como la liberación del espacio de la vía aérea mediante la palatoplastía, que es la cirugía, la corrección de este paladar. Muchos de estos pacientes tienen condiciones anatómicas en la nariz también que pueden ser correctivas, y con eso muchas veces viajar un poco más seguro. Ahora, si nosotros vamos directamente hacia el presente, uno puede tener otras consideraciones tanto en lo que es la temperatura, en el manejo del estrés, asesorarse con un médico veterinario, por ejemplo, si es que mi paciente, o sea, mi mascota, ¿verdad?, es demasiado ansiosa, asesorarse con personas que son especialistas en conducta animal, preparar, digamos, hacer un plan de contingencia para todo esto y con eso reducir los factores de riesgo también. Yo creo que esa parte también es súper importante de considerar a la hora de tener también un animal, porque si uno tiene un animal que tiene necesidades especiales, hay que ver también las posibilidades que tiene, en este caso en transporte, pero también para otras cosas. Claro, sí, por supuesto. Pero claro, o sea, el tema es que no es el no rotundo nunca existe, digamos, pero sí, hay que tener ciertas consideraciones especiales y como te digo, o sea, hay que hacer manejo, vías de contingencia, manejo, digamos, o planes, digamos, relacionados con esto para poder también bajar los factores de riesgo lo más posible. Pues Ignacio, aprovechando, podemos hacer 2 consultas por el precio de uno, ¿no? Por supuesto, Aldo, sí. El perro en la playa. Porque independientemente de qué grado de molestia o de desagrado provoque, para el perro es un escenario complicado la playa, ¿no? Por el calor de la arena, por un montón de factores, por las aglomeraciones de gente. Claro, ya salimos del aeropuerto y llegamos, digamos, donde queremos estar de vacaciones. Y sí, pero bueno, como en toda la vida depende. Principalmente, ¿por qué? Porque efectivamente, los mismos resguardos que se hablan cuando se hacen estas campañas de tener cuidado en los paseos de los animales en las épocas de más calor, ¿verdad? Uno también puede dar esas recomendaciones asociadas a otros sectores o ambientes que puedan llegar a generar efectos parecidos. Por ejemplo, entendemos, ¿no es cierto?, y hasta incluso a nosotros nos pasa, ¿verdad?, que con la arena caliente, ¿no es cierto?, podemos generar algún tipo de daño, y existen pacientes que, por supuesto, que al igual como estar en la calle caminando con el piso caliente, también pueden generar quemadura en almohadillas o en zonas del pie o de los miembros anteriores o posteriores, ¿verdad?, relacionados con el calor. Entonces ahí también muchas veces la recomendación puede llegar a ser no solamente con el tema de la arena caliente, sino que con el mismo calor, el sol pegando, porque existen dermatitis asociadas a esto, existen quemaduras, sobre todo en los pacientes con pelaje más blanco, ¿verdad? Existe predisposición a posibles eventos tumorales asociados a la piel. El cáncer de piel, al igual que en las personas, existe como factor de riesgo para los perros blancos sobre todo. Entonces el uso también de buena hidratación, ¿verdad?, estar mojando a los pacientes, tener una zona de sombra, que básicamente sería mi zona de seguridad, ¿verdad?, mi zona de confort para poder convivir en el sector, tratar de evitar estas zonas de pic de calor o tratar de manejarlo más o menos de esta manera. El uso, ¿no es cierto?, de bloqueador solar en estos pacientes también. Muchas veces el bloqueador solar, ojalá, no vamos a decir ninguna marca, pero dentro de las más recomendables quizás pueden llegar a ser las que sean pediátricas, las más hipoalergénicas posibles, para que generen mucha más protección y no nos generen alguna molestia o algo relacionado también con la aplicación del producto. Entonces se pueden hacer como todos estos planes también para poder hacer eso. Ahora, el tema de cuánto puede generar un problema hacia la gente, ¿no es cierto?, que yo tengo alrededor mío, depende un poco de cuál es el carácter y la actividad de la mascota misma. Ahora, pasa mucho que uno está en la playa descansando de lo más bien, estiró la toalla, le sacó toda la arena y pasa un perro corriendo encima de uno. Claro. Ahí obviamente, igual que los niños, la responsabilidad es de los tutores. Por supuesto que sí. Siempre, o sea, básicamente en el casi la mascota es igual, o sea, las mascotas son lo que uno estaría como asociándolo un poco más a lo que es medicina pediátrica. Y por eso muchas veces nosotros, en vez de decir dueños de mascota, la forma más correcta es decir tutores de mascota. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final la tutoría es la que tiene que percibir uno, y uno tiene que hacerse responsable, ¿verdad?, por mi perrito, mi gatito o la mascota que yo tenga. ¿Y se estresan en la playa? ¿Les gusta? ¿Depende del perrito? ¿Cómo es ahí el tema? Depende mucho de la mascota. Hay pacientes que
Nosotros tenemos pacientes que son mucho más retraídos, hay unos que son mucho más sociables, hay razas que son mucho más sociables que otras, entonces depende un poco de cada factor individual, sinceramente. Sí. Ignacio, por último, fíjate que han proliferado las plazas para perros en el último tiempo. Caniles. Que son espacios cerrados que habitualmente tienen mucha arena y esas cosas. Donde conviven muchos perros y de repente no de manera muy pacífica. ¿Es conveniente o no es conveniente? ¿Qué onda hacemos en los caniles? Lo que pasa es que la sociabilización de las mascotas es una forma de liberación de estrés, y el estrés, la hiperactividad, bueno, de liberar también hiperactividad, ¿no es cierto?, de quemar energía, de mantenerlo incluso a raya nutricionalmente, porque el hecho del juego, estar atento, los juegos cognitivos, el moverse, también genera una quema de calorías, entonces también genera una ayuda de ese tipo, pero la sociabilización de las mascotas, para que sea lo más parsimoniosa posible, digamos, con el ambiente y con el resto de las mascotas también, tiene que ser desde lo más pequeño posible, y si es que no es de lo más pequeño posible, tiene que ser lo mejor guiado posible, es decir, con muchas veces ayuda profesional. Y lo que sí sabemos es que la hiperactividad, por ejemplo, la ansiedad, el estrés, el sufrimiento, básicamente, o cosas cognitivas que generen incomodidad, se pueden traducir posteriormente, en el largo plazo, en agresividad. Entonces muchas veces pasa que el perro, es porque es asustadizo, es agresivo, porque es hiperactivo, es una de las formas que tiene de liberar su hiperactividad. Entonces existe recomendación de que los perros sociabilicen lo más que se pueda, pero claro, o sea, hay que ir viendo nuevamente cada factor individual y ojalá en general hacerlo de la manera más temprana posible. Bien, preocuparse entonces de eso es importante para los tutores. Sí, por supuesto. Ignacio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros para hablar de este tema que ahora en vacaciones sabemos ha sido notado, ha sido considerado, sobre todo después de casos que hemos visto de personas que no pueden viajar con sus animales de compañía. Ignacio Cordero, médico veterinario en la Clínica Veterinaria Vets, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día aquí en País ADN. Muchas gracias a ustedes, Piedad, Aldo, que estén muy bien. Culminamos así esta edición de País ADN. Yo tuve una iguana de mascota, te he contado, ¿no? ¿No? Cuéntame. Que la encontré en el río Maipo, la llevamos para la casa con Sí, lo contaste. Se arrancó, que en cualquier momento parece como dinosaurio. Probablemente, claro. De haber crecido, pues esto fue hace 40 años. Más, te diría yo. Bueno, en fin, nos despedimos hasta mañana, cuando sea las 9 y estemos en una nueva emisión de País ADN. Nos vemos. Ya viene el ciudadano.